Todas las religiones del mundo actual se originaron en Asia. Las principales doctrinas monoteístas, que son, como ya sabemos, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, nacieron en Oriente Próximo, y el hinduismo y el budismo, ambas estas religiones politeístas, surgieron en la India. Mientras que el budismo se ha extendido también por Occidente, regiones como el hinduismo de la India, el confucianismo de China y el sintoísmo de Japón están muy vinculadas a lo que es la cultura y la sociedad de sus países de origen, en las que han influido de una manera muy decisiva. Y pues, siendo eso parte importante en este traslado de lo que es la historia de la humanidad, hoy vamos a hablar un programa especial, bueno, no tan especial, porque a final de cuentas no lo vamos a alargar, simplemente sabemos que nos vamos a proponer hablar un poquito de las diferentes religiones más conocidas que existen en India, China y Japón. Y bueno, ya sin tanto rollo, esta es una pequeña introducción, a veces las introducciones tienden a ser más largas que el mismo contenido. Esto es Crónica Lunares y comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Hablemos del hinduismo, ¿vale? El hinduismo es una religión oriunda de la India que se ha diversificado en varias formas. Fue el resultado de fusionar la religión védica introducida por los arios y la de los pueblos nativos, pero no se le conoce un fundador. Para los adeptos de otras religiones, nos es difícil entender que carezca de unas sagradas escrituras, de un panteón de deidades o de una estructura jerárquica equiparable a la iglesia, en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? El hinduismo carece de una filosofía uniforme y las formas de la fe y el culto tienden a ser muy diversas. La fe politeísta en dioses como Vishnu, Shiva y Shakti es solo una de sus tantas manifestaciones. Estas deidades coexisten, por ejemplo, con tendencias monoteístas y especulaciones filosóficas que rechazan la personificación de una fuerza cósmica guiadora. La única convicción común para todas estas manifestaciones es la creencia de un orden mundial global, lo tal llamado Dharma, que estructura la vida humana y su entorno, y que el budismo también ha adoptado a últimos tiempos. Otra característica es la fe en el ciclo eterno del nacimiento, la muerte y la reencarnación, basada en la suposición de que la conducta y los actos de vida influyen en forma de existencia que se adopta en la siguiente. El hinduismo desarrolló complejos rituales de sacrificio, y el conocimiento que tenían de ellos la casta de sacerdotes brahmanes garantizaba su enorme influencia en la sociedad de la India. El sistema de castas es uno de los pilares de la sociedad hindú. Posiblemente se originó por la separación de los migrantes de una población indígena. Las distintas castas se distinguen mediante sus costumbres y responsabilidades sociales, y si bien las diferencias sociales entre castas se abolieron oficialmente en lo que fue 1947, con la independencia de la India, lo cierto es que aún hoy siguen existiendo. Actualmente el hinduismo desempeña un papel muy importante en la identidad de la India. ¿Quién no se ha dado una vuelta por la India? Bueno, al menos de forma virtual, como muchos de nosotros que lo hemos hecho. ¿Quién no conoce todo ese mundo exquisito que está ahí de simbolismos, no sé? Bueno, pero hablemos ahora bien del budismo, ¿les parece? En el siglo VI a.C., el reformador Siddhartha Gautama, el conocido Buda, rechazó el sistema de castas asociado al hinduismo y proclamó la compasión universal y la no violencia frente a todos los seres vivos. No se consideraba a sí mismo el fundador de una religión, sino más bien un defensor de una doctrina de autorredención con marcados rasgos éticos. La filosofía de Buda se basa en la creencia de que la existencia humana iba ligada fundamentalmente al sufrimiento.
Su objetivo era aliviar el sufrimiento cuyo origen radicaba en los deseos y las pasiones mundanas. Para lograr este objetivo, había que sumergirse en la verdadera naturaleza de las cosas y prescindir del yo para alcanzar el nirvana. Nirvana, cuya traducción literal es nada, es el cese del ciclo de la reencarnación y la liberación del sufrimiento como resultado de este alejamiento de la existencia terrenal. Ahora bien, a medida que se extendió por Asia y los monjes y el laicado crearon sus propias estructuras organizativas, el budismo absorbió elementos de las religiones tradicionales. Uno de los resultados fue la creación de una figura redentora compasiva llamada Bodhisattva. Poco a poco el budismo se convirtió en una religión con sus templos y sus cultos, y a partir del siglo VI a.C., los primeros gobernantes de la India instauraron el budismo como religión de Estado, de manera que, en ocasiones, el hinduismo desaparecía por completo del subconsciente. El budismo se dividió en distintas escuelas, y las dos principales son el budismo Hinayana, que significa pequeño vehículo, con sus monjes austeros, y el más diversificado y liberal, llamado Mahayana, que significa gran vehículo. El budismo tibetano actual, liderado por el Dalai Lama, representa una forma de budismo Vajrayana. Hablemos de las religiones de China. La religión tradicional de China, muy influida por la adoración a sus antepasados y la fe en sus espíritus y deidades en la naturaleza, sigue siendo muy presente hoy en día. Otras corrientes religiosas importantes de China que se han fusionado con lo tradicional son el taoísmo, el confucianismo y el budismo. El pensamiento chino se caracteriza por la fe en la armonía universal del cielo y la tierra y el hombre. El cosmos es un organismo perfectamente organizado, gobernado por un maestro supremo, no siempre en este caso personificado. Se suponía que los fieles deberían ponerse en contacto con el mundo sobrenatural y comunicarse con él primero a través de los chamanes y sacerdotes y después del emperador, que era el receptor del mandato del cielo, así como el garante político y religioso del orden cósmico en la Tierra. Ahora bien, el taoísmo nació en el siglo VI a.C. y se atribuye a Lao Tse, que significa viejo maestro. En su libro Tao Te Ching, el libro del camino y de su poder, escrito en los siglos IV o III a.C., describe el Tao, o camino, como el origen de la existencia y el poder de los seres vivos. El Tao, al principio una unidad, se dividió de las fuerzas opuestas del Yin y del Yang, cuya interacción organizaba las fuerzas creativas. El taoísmo proclamó el alejamiento del mundo de la realidad humana y de la inmersión en la naturaleza, pero muy pronto adoptó la idea de las deidades de la religión tradicional y potenció elementos mágicos como la búsqueda del elixir de la vida y construyó sus propios templos. Ahora bien, hablemos del confucianismo, ¿les parece? Las enseñanzas de la filosofía política más influyente de China se oponían al retiro de la sociedad que promulgaba el taoísmo. Los filósofos Confucio y Metzu idearon una doctrina de aprendizaje a lo largo de la vida y de la modestia personal sin necesidad de alejarse de la sociedad. La persona ideal era el noble aristocrático que llevaba una vida humanitaria, se educaría y actuaría como consejero y siervo del Estado, que requería sus servicios, claro. El confucianismo abogaba por los rituales del culto a sus ancestros y por un profundo sentimiento de unidad familiar jerárquica. Se convirtió enseguida en la doctrina principal de China después del año 200 a.C., y la actitud y el aprendizaje confucianos fueron obligatorios para todos estos ciudadanos. Con el tiempo, la doctrina se aquilosó en una jerarquía y el culto celebrado por el Estado adoptó rasgos religiosos a pesar de que Confucio aseguraba su desconocimiento de las deidades. Sin embargo,
creía que los ritos religiosos eran importantes porque reforzaban el orden. Y bueno, para terminar ya nuestro programa, me gustaría mucho que te suscribieras con nosotros, que nos dieras like, que nos compartieras en las diferentes plataformas. Vamos a terminar hablando del sintoísmo, ¿les parece? El sintoísmo guardaba relación con la identidad nacional y la monarquía de Japón. La historia del origen de Japón y el parentesco del emperador Jimmu Tenno con la diosa del sol Amaterasu son fundamentales para lo que es esta religión. El culto a los antepasados, junto con el de muchas deidades, el llamado kami, originalmente divinidades y espíritus de la naturaleza, es el rasgo principal del sintoísmo. Los valores y los comportamientos transmitidos por la fe sintoísta son el origen de muchas de las tradiciones de la sociedad japonesa, y cuando el budismo llegó a Japón, ambas doctrinas se entrelazaron y así han coexistido hasta lo que es nuestra actualidad. Y pues bueno, con esto terminamos. Les mando un abrazo muy muy caluroso. Espero que se encuentren muy bien. Espero, como les digo, que se suscriban a nuestro canal. Si tienen algún tema del cual quisieran que habláramos aquí, déjenlo en los comentarios. Califíquenos acá en Spotify si nos estás escuchando. Pongan la campanita también. Y pues nada, yo soy Irving Sun. Esto es Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima semana.